Buenos días y bienvenidos a nuestro canal YouTube, a esta serie de vídeos que forman parte de esa reflexión que hemos titulado Me duele el Wing Chun y que, bueno, es bastante clara en cuanto a su planteamiento. Em, He recibido bastantes mensajes. En realidad me ha sorprendido la cantidad de personas que se alinean un poco en el sentimiento que yo manifiesto aquí. Cuando digo me duele el Wing Chun y cuando voy a hacer esta serie de vídeos, estas reflexiones aquí en el videoblog, la cantidad de personas que realmente viven y quieren este sistema, quieren las artes marciales chinas, quieren el Wing Chun, de verdad, forma parte o va a formar parte importante de sus vidas y que perciben, al igual que yo, que probablemente la situación no sea la mejor y que el futuro tampoco parece ser muy espectacular, no parece ser espectacular por diferentes motivos. Y a todo eso hemos llegado por una serie de circunstancias en las que yo creo que muchos de estas personas que me hablan, e incluso muchos de vosotros, seguro que han pensado, pero nadie dice porque, digámoslo así, no es políticamente correcto. Puede generar tensión, puede ofender a algunas personas, puede no gustar a otras. En fin, en definitiva, mucha gente lo piensa, pero no muchos lo dicen. Ese fue quizás el motivo principal de crítica sobre mi primer libro, Alto Nivel, como os comentaba ayer en la introducción. Aquí lo tengo, hace ya bastante tiempo que lo escribí. Bueno, en el año 2012. 2012 han pasado ya unos cuantos años y lo que más me sorprende es que algunas de esas cosas todavía siguen absolutamente vigentes. Como dije ayer, algunas han cambiado o están en proceso de cambio, pero otras no. Y bueno, vamos a comenzar y en estos capítulos que voy a grabar así pues en un rato que tengo de trabajo, con el mejor sonido que puedo hacerlo y con una buena iluminación, pero sobre todo lo interesante de estos vídeos es quizás el mensaje, ¿no? La reflexión que puede influir en algunas personas, no en muchas, está claro que no en muchas. Entiendo y acepto que 90% de la gente que practica Wing Chun tiene otras inquietudes absolutamente diferentes a las mías y bueno, eso me parece normal. Pero bueno, ese 10% quizás sí puedan empezar a cambiar aquello que está en sus manos. Yo insisto en este aspecto. Llevo muchos años intentándolo, en muchas ocasiones lidiando con bastante frustración, ¿no? De ver en qué se convierte un estilo fantástico en todos los aspectos, o en qué se estaba convirtiendo, o en qué se ha convertido, bueno, sin poder hacer absolutamente nada, porque cualquier intento de mejora del sistema es considerado, no sé, casi una ofensa por algunos, ¿no? Entonces, he recibido insultos de todo tipo, calificaciones de todo tipo y, bueno, de verdad que creo no merecer tanto honor. No creo merecerlo, de verdad, porque lo que he intentado siempre ha sido desde mi perspectiva y desde mi punto de vista, intentar mejorar aquello que mi maestro o mis maestros me dieron en su día, con una clara obligación, que es hacerlo mejor. No es algo que me ha ocurrido a mí, eso le ocurrió al gran maestro Jim Mann, ahora hablaremos sobre ello, y le ha ocurrido a muchos. O sea, el único objetivo del traspaso de un linaje, de la transmisión de un linaje, es que intentes defender el legado de tu maestro, y la mejor forma de defensa del legado de tu maestro es intentar hacerlo mejor. Efectivamente, luego lo conseguiremos o no, pero el intento tiene que ser eso. Y bueno, en este aspecto, como he dicho, he recibido críticas de todo tipo y de todos los lados. Hoy en el primer capítulo, de hecho, vamos a hablar, hay muchos temas, o sea, habría infinidad de temas, pero en realidad creo que hay que empezar por alguno, y en el origen de todos en el origen de todos, o el primero de todos, fue el conflicto, el enfrentamiento entre las escuelas hermanas de Wing Chun, entre los tradicionalistas y los modernistas. Este nombre se lo he puesto yo, nunca lo había escuchado antes, tradicionalistas y modernistas, pero ahora veremos que es una cosa, es un auténtico despropósito por muchos motivos. En primer lugar, porque establecer la línea de lo que es tradicional o clásico y lo que no lo es muy difícil. Ya para eso hay que comprender y conocer la historia real del Wing Chun. A lo largo de mis libros, de Xiu Ning Tao, Cham Kyu Biu Chi, he hablado
en profundidad de la historia y creo haber arrojado datos que no mucha gente tenía. Eh, ¿Por qué era para mí el tema importante? Porque comprender la historia y la evolución real del estilo en los últimos 150 años, lo que ha ocurrido nos va a hacer comprender que probablemente la visión que tenemos del Wing Chun es absolutamente idealizada y eso es lo que nos aleja de lo que nos debe alejar, que es la práctica seria de un estilo de combate, de un estilo de boxeo chino, con todo lo que ello conlleva. Y vamos a empezar por ahí, vamos a empezar con esa reflexión sobre tradicionalistas y modernistas. Bueno, como estaba diciendo, conocer la historia nos va a hacer tener una visión mucho más clara de lo que somos, ¿no? Creo que el principal problema fue la idealización de lo que es el Wing Chun, ¿no? Al final, siempre todo lo que viene de China y del modo que viene de China genera esa tendencia a idealizar. En fin, todos hace 40 años queríamos hacer algo diferente. En Europa, en Estados Unidos principalmente, existían karate, judo, un poco después el taekwondo, pero cuando el kung fu, a raíz de las películas de, bueno, la serie Kung Fu de David Carradine o, por supuesto, después con el cine de Bruce Lee, el Kung Fu era algo completamente diferente, llamativo. Yo creo que a toda persona que ve a dos individuos practicar Kung Fu o a dos individuos practicar un ejercicio de Kung Fu en el Wing Chun como el Chi Sao, de momento puede o no interesarles, pero les llama la atención, porque es absolutamente diferente. Hoy en una sociedad que está llena de estímulos y de información es quizás algo menos atractivo, ¿no? Pero imaginad hace 30 años cuando lo que había era un acceso a la información muy pequeño, el Kung Fu era algo muy llamativo. Ahí está el primero de los problemas. ¿Qué Kung Fu llegó a Europa? Vamos a hablar de Europa, porque quizás, aunque Estados Unidos y Europa han vivido escenarios muy paralelos, pero vamos a hablar de lo que yo conozco en primera persona, que es el Kung Fu en Europa, y en este caso el Wing Chun. El 99.9% de los profesores que vinieron de Hong Kong a Europa y que trajeron la información no estuvieron allí prácticamente nada de tiempo. Estuvieron muy poco tiempo. Aprendieron una versión rápida, una formación rápida de su estilo. De hecho, grandes maestros, dije que no iba a eludir ningún tema y voy a hacerlo. Grandes maestros como Misikun Kate Ronald Kenspedt estuvo en Hong Kong un año o menos de un año. ¿Cómo Kenspedt en menos de un año aprendiendo de Leontin, aunque luego lógicamente siguió su formación y su aprendizaje y sobre todo su práctica, llegando al nivel que la llegó, que para mí ha sido quizás el practicante más grande que ha habido en Europa? Te puede gustar o te puede no gustar, pero el trabajo de Kenspedt es algo innegable. O sea, es la gran figura del Wing Chun en Europa, el que hizo realmente grande nuestro estilo. Pero su periodo de formación fue muy pequeño, fue realmente muy pequeño. Y no quiero ni hablar de otros, porque otros ni siquiera, algunos iban 15 días o un mes a Hong Kong o 2 meses a Hong Kong y volvían siendo maestros de Wing Chun. Bien, ahí está la raíz del problema. Uno no puede ser maestro de nada con un proceso formativo que dura 2 meses o 3 meses o un mes cada X años. Eso es muy complicado. Quizás hoy en día es más fácil, porque aunque parezca que no, el proceso de aprendizaje online, el acceso a la información online nos facilita mucho las cosas. Sé muchos enemigos del tema de la formación online, pero el mundo online es el que nos ha enseñado a todos un montón de aspectos. Cuando yo quiero estudiar cualquier cosa sobre aspectos que me interesan, sobre la lucha Boj, sobre el Shuai Chiao, sobre cosas que yo no tengo cerca, me voy a internet, estudio, veo, visualizo, hago cuestiones, en fin, es una gran ventaja. Pero en aquellos años eso no existía. Un tipo que venía de Hong Kong, habiendo pasado 2 meses entrenando con un maestro de Wing Chun allí, aquí se le daba como gran maestro prácticamente, se le aceptaba, bueno, si viene de China es que ya sabe Wing Chun. No tiene por qué saber Wing Chun, en realidad no es así. Entonces, el primero de los problemas reside en que el 99% de los profesores de Wing Chun han sido absolutamente autodidactas en una primera época. Y eso es algo que muy poca gente habla y que muy poca gente reconoce. En España, en Europa, pero también en Latinoamérica, la mayor parte de los maestros han ido a Hong Kong o han ido a Foshan una vez o 2 veces, han cogido una información y han trabajado con ella, pero no han podido practicar de una forma
continua y estudiar con diferentes profesores o con diferentes ramas para comprender de verdad la esencia de las artes marciales chinas. Utilizo el símil bueno, la comparativa con otro sistema que yo practico, que es el jiu-jitsu brasileño. Para mí, yo conseguir mi cinturón negro de jiu-jitsu me ha costado 11 años de entrenamiento. Los últimos 7 u 8 años de práctica, 6 días en semana y en muchas ocasiones 2, 3 sesiones por día. He visitado escuelas en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, en España, por supuesto, y en el sudeste asiático. He tenido intercambios con un montón de profesores y escuelas. En Wing Chun eso no existe. Simplemente eso no existe, no ha existido. Un profesor que visite otras escuelas, que conozca otros enfoques, que vaya con confianza, como yo visito en Latinoamérica, en Buenos Aires, visito la escuela del Turco, Lotus Buenos Aires, y soy recibido como un amigo. Somos escuelas completamente diferentes, pero hacemos un intercambio que forja una amistad, que forja, lógicamente luego en las competiciones hay una competencia, hay una rivalidad deportiva, pero esa mezcla genera un enriquecimiento de los sistemas. En Wing Chun no ha existido. Los que llegaron en aquel momento de Hong Kong o de Foshan hace 30 años, llegaban con una información que trabajaban aquí o trabajaban donde estuvieran, desarrollaron grandes logros, pero no tenían la formación suficiente y esa es la realidad. Los más inteligentes han conseguido desarrollar, sin lugar a dudas, ese proceso de análisis y desarrollo, pero otros muchos simplemente se encerraron en lo que ellos decían que era auténtico porque venía de allí. O sea, fijaos, la palabra auténtica se utilizaba porque venía de allí, cuando allí hay un montón también de fake kung fu. Entonces, esto es lo que ha ocurrido fundamentalmente. ¿Por qué estas personas se encierran en esto es lo auténtico y puro? Y bueno, pues esta es mi opinión. Mediocridad. Simple mediocridad. No quieren que sus alumnos, que su competencia puedan percibir que no son capaces, que no saben, que su información es hecha, tiene agujeros por todos lados, que no han sido formados de verdad correctamente, o incluso lo más, que la mayoría, muchos de ellos se han inventado cosas. Y en realidad eso no tiene nada de malo, inventarte cosas, si hay un fundamento detrás, pero muchos se han inventado absolutamente casi todo lo que saben. Bien, y ese es el origen del problema. Ahí empezó una división, que es donde va el capítulo de hoy, entre lo tradicional, lo auténtico y lo moderno. Y en esto llevo más de 30 años escuchando. Es que yo practico Wing Chun tradicional, por un lado. Otros dicen, yo practico Wing Chun auténtico. Eso que tú haces no es Wing Chun auténtico. Bien. A mí antes eso me enfadaba bastante. Me tocaba bastante, como decimos aquí en España, me tocaba mucho los huevos. Hoy en día no, porque entiendo o intento utilizar la empatía para comprender ese punto de vista. Mis mayores discusiones han sido con los que se denominan practicantes de puro Wing Chun clásico de Hong Kong. Bien, el que afirma esto, no hay duda, no tiene ni la menor idea sobre la historia real del Wing Chun. El Wing Chun, lo cuento en mi libro Xiuning Tao, en mi libro Champion, y lo termino en la forma Biuchi, hablo sobre el desarrollo histórico. Fue un estilo que contó hasta la escuela de Chan Boasun con 16 practicantes de Wing Chun. Chan Boasun tenía 16, no 25, no 50, 16 personas documentadas en su academia. Uno de ellos fue el gran maestro Jin Man. Jin Man viajó en 2 ocasiones a Hong Kong. La primera ocasión fue aprender inglés. Su familia, empresarios, terratenientes, personas con un gran poder adquisitivo, como a todas las familias de la época, le mandaban, estaba de moda, mandar a su hijo a Hong Kong a aprender inglés, por caché y porque facilitaba las relaciones comerciales con el exterior. En esa época, lógicamente, fue una persona adinerada, una persona con posibilidades que, vivió una vida en Hong Kong muy agradable. No tuvo ninguna relación con la práctica, más que su práctica personal. Ahí hay quien dice que conoció a Leung Bick, hay quien dice que Leung Bick es una invención, que nunca existió. Bueno, eso es para otro capítulo. Yo creo que sí, que Leung Bick, por supuesto, existió y que hubo una relación de intercambio de ideas bastante interesante. Pero, a lo que voy, cuando volvió a Foshan, su Wing Chun había cambiado. Alguna influencia hubo en ese proceso,
Porque cuando él volvió a Foshan e hizo un intercambio técnico con sus compañeros de clase, él era absolutamente superior a todos ellos. ¿Por qué utilizo esta reflexión? Para que veamos que el propio Jinman, en su primera fase, cuando va a Hong Kong y vuelve, su Wing Chun ya no es considerado no clásico. De hecho, fue amenazado con ser expulsado de la escuela por haber dejado de practicar Wing Chun. Fijaos qué controversia. Vamos a dar por hecho, yo acepto que el intercambio fue, o el aprendizaje, el proceso de aprendizaje fue con el gran maestro Leung Bick. Sé que hay muchos que dicen que no existió. Yo tengo firmes evidencias de que sí que fue así, por mucho que a lo mejor no tanto tiempo, pero sí un periodo de tiempo corto. Y esa influencia en su forma de practicar transformó tanto su forma de hacer Wing Chun que sus propios compañeros hasta 2 años antes le acusaban de haber dejado de practicar Wing Chun, porque el estilo era completamente diferente. Entonces, ¿cuándo era Wing Chun clásico? Antes de ir a Hong Kong y cuando volvió era moderno, porque muchos de estos tradicionalistas de mente cerrada siguen diciendo que el Wing Chun de Hong Kong es el puro, el auténtico, ¿no? También lo escucho en Hong Kong. Bien, la segunda ocasión, cuando él fue a Hong Kong, ya fue para instalarse, huyendo de la revolución cultural del proletariado, huyendo de los comunistas, porque él pertenecía a un partido opositor a los comunistas. Extrema derecha, prácticamente sería considerado bien, bueno, absolutamente extrema derecha. Al llegar a Hong Kong, llegó sin ningún tipo de posesión ni posibilidad de hacer dinero. Y fue por diferentes cuestiones, y una fundamental es la supervivencia, comenzó a enseñar. Jinman no tenía ningún interés en enseñar Wing Chun. Para él el Wing Chun, para él el Kung Fu era una cuestión de práctica personal, de desarrollo personal, de desarrollo de habilidades combativas que hacía para él, no para enseñar a otros. Pero encontró ahí la única solución que él tenía para poder sobrevivir en una ciudad que era y hoy en día es muy cara y muy complicada para vivir, que es Hong Kong. Bien, su Wing Chun, a partir del momento que enseñó, empezó a marcar claras diferencias con el Wing Chun de Foshan. Si ya ha habido un cambio en ese periodo de tiempo, que tampoco es tan grande, de 10, 12 años, en lo que les estoy contando, ¿cuál es el que consideramos clásico? ¿El de antes de ir a Hong Kong la primera vez? ¿El que empezó a enseñar a sus primeros alumnos de la primera generación en el Workers Union Restaurant en Hong Kong? ¿Cuál es el tradicional? Bien, ahí está el problema. No conocer la historia hace que hay personas que se anclan a un punto concreto del sistema Wing Chun y se quedan ahí. Para ellos eso es lo auténtico. Y todo lo que hubo antes era algo anárquico y todo lo que se hizo después no tiene sentido. He escuchado a muchos maestros, algunos a los que tengo gran respeto, decir, ¿para qué cambiar algo si ya está bien? Bueno, es que algo puede estar bien, esa sería lo que yo añado a la reflexión, es que algo puede estar muy bien, pero si todo lo que rodea a ese algo ha cambiado, no significa que eso esté mal, pero sí que necesita una adaptación. Si usted tiene un Nokia de esos antiguos que había con antena, que era un teléfono excepcional, que funcionaba de maravilla y nos permitía hace 25 o 30 años hacer comunicaciones de nivel impensable, antes era un teléfono de rula y conectado a la red, y eso era un avance porque podías ir en el coche y tenías una avería de poder llamar. Pero ese teléfono hoy en día no podría ni siquiera arrancarse porque no admitiría el software ni la cantidad de información que maneja. ¿Era malo aquel teléfono? No. Pero si no se adaptó al cambio, ese teléfono está en un cajón por ahí. No sirve, es inservible. Eso es lo que va a ocurrir con el Wing Chun en los próximos años, si no somos capaces de adaptarnos al medio cambiante. Por eso todos aquellos que afirman, no, es que ¿para qué cambiar algo que ya es perfecto? Bien, porque no lo es. Porque algo perfecto debe ser algo adaptable y algo que no se ha adaptado no va a evolucionar, no va a adaptarse y va a desaparecer. Y muchos de estos cabezones, mente estrecha, no se dan cuenta que no le hacen ningún bien al Wing Chun. El Wing Chun va a desaparecer como tal porque no ha sido capaz de adaptarse a un medio cambiante, como ocurrió con los Nokia, como ocurrió con Motorola, como ocurrió con los dinosaurios y como ha ocurrido con tantas cosas que nos rodean y que podríamos utilizar de ejemplo. Por tanto, aquellos que se aferran a la tradición absolutamente como algo que era bueno, se están olvidando de algo muy importante. Lo que era bueno olvida el medio que ha cambiado. Jinman fue el más claro ejemplo de eso. Una persona que fue capaz de adaptarse a los cambios que le fue
la vida poniendo delante. Fijaos las diferentes etapas que tuvo solo en ese periodo y cómo él se adaptó. El Wing Chun esa es mi conclusión después de un montón de años de estudio, de viajar a China, de viajar a Hong Kong. Ahora voy otra vez, de nuevo, a Kulao, a Foshan, a Hong Kong, a Fukien. Es la siguiente. El Wing Chun que él enseñó en Hong Kong, que es el que llegó a Europa como el puro y auténtico Wing Chun, era una versión descafeinada del sistema, una versión simplificada. Y lo he explicado en alguna ocasión, pero lo voy a volver a repetir porque creo que algunos no se han enterado. El Wing Chun que enseñó Jim Man en Hong Kong es una versión descafeinada porque el ecosistema que le rodeaba era completamente diferente al ecosistema que él tuvo que lidiar, con el que tuvo que vivir en Foshan. En Foshan había escuelas profesionales de artes marciales. Sería lo que hoy es California o Las Vegas en las MMA o en el grappling y el jiu-jitsu. Auténticas escuelas profesionales. Es justo en este libro donde cuento sobre... Bueno, no lo voy a buscar ahora, pero lo voy a decir de cabeza, porque tampoco recuerdo exactamente las cifras, pero aproximadamente. La inscripción en la escuela de Chan Boasun, alumno de Leung Jan, le costó el equivalente en taeles de plata a $15.000 actuales. La inscripción, la matrícula. Y una cuota mensual equivalente en taeles de plata a $5.000 mensuales. Chan Boasun tenía 16 alumnos por $5.000 mensuales de cuota. Imagínense si era un negocio interesante y muy lucrativo en la época. Por contra, tuvo que ir a Hong Kong. En Hong Kong las artes marciales estaban prohibidas por ley. Colonia británica, donde estaban prohibidas la práctica de artes marciales, portar armas. A día de hoy sigue la prohibición vigente. Y, por supuesto, cualquier conato de enfrentamiento, de pelea, de sparring, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que tuvo que hacer es enseñar mitad clandestino, mitad público, enseñando donde podía a cambio de pues, unas monedas para poder sobrevivir. Jim Man era una persona con muy pocos recursos en su primera época, bueno, toda su vida prácticamente, en Hong Kong, muy pocos recursos. Sobrevivía enseñando a algunos. ¿Qué enseñaba? 4 cosas. Los rivales que podían encontrar los alumnos los alumnos de Hong Kong eran macarras locales, información en artes marciales. En Foshan, profesionales de las artes marciales, auténticos especialistas en artes marciales, que luchaban además por el predominio del estilo y de su escuela en todo ese tejido a nivel económico de la ciudad de Foshan. Hung Gar, Choi Li Fat y Wing Chun principalmente, pero había otros y mucho dinero por medio. En Hong Kong todo lo contrario. Entonces, como veis, en un intervalo de 20 años, de 10 a 20 años, no más, cómo el estilo cambió. Sin embargo, los puristas llegaron a Europa y conservaron en formol lo que aprendieron del Wing Chun de Hong Kong, de Jim Man. Por supuesto, dirigiéndose a aquellos que practicaban un Wing Chun diferente, que venía de Foshan, como que, bueno, eso es que yo he escuchado a personas decir en Hong Kong, a maestros conocidos, digo, porque yo les he preguntado, maestro, ¿y usted por qué considera esta diferencia tan gigante entre el Wing Chun de Hong Kong y el Wing Chun de Foshan? Y me han llegado a decir algunos, es porque la gente de Foshan es gente de pueblo que no entiende, gente de campo, en una forma un poco despectiva. Fijaos, para que veáis. El comprador de ese discurso que lo ha traído a Europa es lo que ha vendido. Y muchas escuelas, muchos practicantes que yo hoy en día conozco, siguen defendiendo ese discurso. Que el Wing Chun de Hong Kong es el auténtico, es el puro, es el original, es el bueno, porque es lo que enseñó allí Jim Man. Jim Man enseñó en Hong Kong durante 40 años, con lo cual es más fácil que lo que él enseñase sea más puro en Foshan que lo hiciera en Hong Kong, por diferentes motivos que podíamos hablar. Pero llevado a esta reflexión del primer capítulo, los tradicionalistas han tenido y tienen hoy en día gran parte de culpa de que el sistema sea absolutamente inútil. No ha sido capaz de adaptarse a un medio cambiante. Cualquier persona que hoy en día mete un front kick, una combinación de 3 puños y les derriba al suelo, les va a sacar las costuras porque nunca lo han entrenado. Han conservado el Nokia ese que decía antes en un cajón y ahora pretenden que llame. No puede llamar. El escenario de YouTube está lleno de
bueno, pues de ejemplos de un sparring, tampoco hablo profesional, sparring amistoso, que acaba siempre del mismo modo. El practicante de Wing Chun apaleado, o casi siempre, vamos a decir casi siempre, no siempre. Pero no solo eso, sino tú ves cuando, siempre utilizo el mismo ejemplo, cuando tú ves a una persona hábil en cualquier aspecto, ves a un futbolista hábil, alguien juega al fútbol bien o al baloncesto, y dices tú, yo no entiendo mucho de baloncesto o mucho de fútbol, pero qué bien lo hace, qué coordinación, qué habilidad, ¿no? Cuando tú ves a muchos de estos maestros con las manos puestas así, tiesos como un palo, intentando imitar una postura y hacer cosas que son absolutamente imposibles de aplicar en artes marciales, porque en las artes marciales necesitas movilidad, coordinación, precisión. No se percibe ese entrenamiento. Por eso es, entre que no se ha entrenado contra esos escenarios que han cambiado, y segundo, que biomecánicamente tampoco es la mejor de las posiciones las que utilizan estas personas, porque lo han entendido mal, el resultado es casi siempre el mismo. ¿Vale? Bien, ahí surgió la otra parte de la ecuación, que son los modernistas. Yo podría decir que Kenspet fue el primer modernista y después toda la gente que evolucionó con él. Mi antiguo Sifu Víctor Gutiérrez y algunos de sus seguidores intentaron con muy buena intención, o sea, la idea es muy buena, es decir, esto es evidente que necesita una adaptación al medio cambiante. Es más que evidente, o sea, el que no quiera ver eso es que es mejor que no siga viendo este vídeo, o sea, tú con Wing Chun puramente de Hong Kong clásico no puedes pelear con un tipo que tira calf kick, low kicks, front kicks, high kicks. Te va a volver loco hoy en día. Porque se va a mover todo el rato. Es diferente. O sea, necesitamos entrenar contra esos escenarios cambiantes. Y sin irme de ahí, esa revolución que se buscó para adaptar el Wing Chun a Europa funcionó. Funcionó de verdad. O sea, el que diga que no, es que no ha vivido este periodo de evolución histórica. Cuando yo no conocía al Kira Misifu, cuando conocía a Gotepe, a Sari Avci, a todos los grandes del Wing Chun Euto, a Daverne, a Tassos, eran gente muy contundente, muy entrenada, muy agresiva y que tenía un dominio del sistema muy pequeño porque había puño en cadena, patadas y 4 codos. Pero eso estaba muy bien dominado. Y funcionó, porque yo lo viví. Y cualquiera que vivió esa época sabe que es verdad. Que el otro intentaba boxear y le pegabas. Que el otro intentaba hacer un poco de lucha y le pegabas. Eso funcionaba. ¿Dónde está el problema? Bueno, pues que de esa corriente de evolucionistas o de modernistas, como queráis, también surgieron dos partes. Una, que se fueron a algo que ya no tenía ninguna estructura, parecida al Wing Chun y parecida a las artes marciales chinas, y ya está, ya no es Wing Chun. O sea, a mí el gran maestro San Siman, que es un maestro de Wing Chun clásico de Hong Kong, me decía, ¿por qué tenéis interés en llamar Wing Chun algo que no lo es? Y yo le preguntaba, maestro, ¿pero qué considera usted Wing Chun? Dice, mira, muy sencillo, si tus manos abandonan el centro, la línea central, y pierden la estructura clásica, ya no es Wing Chun. Se puede haber diferentes formas de aplicar. Él era muy radical en su Wing Chun. Yo no estoy nada de acuerdo con eso, pero sí que le respeto mucho. Pero eso me parece muy sensato. O sea, si tú pones las manos así, ya no es Wing Chun. Las manos tienen que estar en la línea central. Si pierden la estructura clásica desde el Ji Kim Yong Ma, ya pues no es Wing Chun, será otro estilo y no hay ningún problema. O sea, ¿cuál es por qué estamos tan enamorados de la palabra Wing Chun? ¿Qué más te da llamarle Wing Chun que llamarle Choi Li Fu, de llamarle Hungar o llamarle Krav Maga? Bien, esos se fueron, ya no hacen Wing Chun. Pero muchos de los que intentaron evolucionar desde el Wing Chun, como he comentado anteriormente, dejaron de evolucionar también. Entonces, fijaos, lo que en un periodo de tiempo funcionaba, el puño en cadena, ser agresivo, meter codos, meter una solución universal con una patada y seguir trabajando, cuando el ecosistema volvió a cambiar y se profesionalizó y cambió, dejó de funcionar. Pasó a ser un producto obsoleto igual, exactamente igual. O sea, igual que aquel Nokia que decíamos, ahora este es un Motorola un poco más moderno, pero igual dejó de funcionar. Cuando la gente ya no entraba a tu guardia, cuando los adversarios ya no eran estáticos o sabían y conocían tu estrategia. Y se dejó de evolucionar. Y como se dejó de evolucionar, dejó de funcionar también. Y empezaron a perder esos asaltos con chavales que sabían hacer una combinación de 3 golpes, porque dejaron de comprender igual
que los estilos que no evolucionan constantemente en relación con un medio cambiante dejan de ser eficientes, dejan de ser eficaces. Entonces, mismo caso, tradicionalistas y modernistas acabaron muriendo o acabarán haciendo morir esto por la misma razón, por no tener un espíritu crítico consigo mismo. El enfrentamiento surgió entre ambos. Los tradicionales dicen que los modernistas eso no es Wing Chun, los modernistas dicen que los tradicionalistas que eso no sirve para nada, y los dos tienen razón. Los dos tienen parte de razón bastante importante. Porque, como conclusión, voy a ir cerrando esta primera parte. Va a haber un montón, tranquilos. Y va a haber mucha información que seguramente no se conoce, no se conoce porque se tiene solo la versión de Europa y yo tengo la versión de Estados Unidos, la de Europa y la de China porque me he preocupado de aprenderla, me he preocupado de saber. La conclusión de todo esto es: el Wing Chun a lo largo de la historia ha estado a punto de desaparecer muchas veces. Eso lo cuento en mi libro Champion. Pero nunca con un riesgo tan real como ahora, que es el momento en el que más practicantes hay en toda la historia. Al principio el estilo estuvo a punto de desaparecer porque no tenía heredero, no había un heredero claro. Y en 3 generaciones por lo menos, en 3 cambios de linaje, el estilo prácticamente ha sobrevivido de casualidad, por un azar del destino. Curiosamente hoy, que es cuando más practicantes de Wing Chun hay en todo el mundo, es cuando, en mi opinión, el estilo está más cerca de verdad de desaparecer que nunca. Si no somos capaces de entender que el ecosistema cambia constantemente, o sea, fijaos, lo que hacemos hoy en día, lo que yo intento practicar hoy en día, probablemente dentro de 3 o de 5 años sea obsoleto y habrá que volver a adaptarlo. Y es ahí donde está la gran fortaleza del Wing Chun y es a lo que a mí me gusta llegar. Está determinado el principal problema, un problema de adaptación al medio cambiante. Los adversarios, los ecosistemas cambian, el practicante tiene que generar dinámicas para adaptarse a ese medio. Si no lo hacemos, seremos obsoletos igual. Seremos la tercera o la cuarta o la quinta versión obsoleta del programa. No servirá. Entonces, cuando nos atacan diciendo es que eso no sirve para nada, bueno, tú tienes 2 opciones. Tomártelo como algo personal, ¿no? Decir, esto sí, porque esto es lo puro, esto es lo... Segundo, ponerte a trabajar en la adaptación. Yo elijo la segunda, ponerme a trabajar en la adaptación. Lógicamente, a muchos de estos que escriben aquí en el canal YouTube, a estos haters y a toda esta gente, como he dicho, a muchos les mando a tomar por culo, a otros les mando besos, a otros... Pero fundamentalmente lo que yo hago es intentar actualizar mi sistema en base a lo que hoy en día me rodea, que probablemente, ojo, sea diferente a lo que hay en Centroamérica o lo que hay en Estados Unidos. Lo único que puedo hacer es intentar buscar un sistema de patrones que se basa en mi sistema Wing Chun para adaptarme a un medio cambiante. Si soy capaz de eso, podré seguir actualizando y cambiando todo aquello que está cerca de mí. Y si no, seré otra versión obsoleta. Ahí mi reflexión del día de hoy. Primer punto, el principal problema, el enfrentamiento por falta de conocimiento real de la historia de tradicionalistas contra modernistas. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién no la tiene? ¿Qué es puro? ¿Qué no es puro? Seguiremos hablando por ellos, pero como conclusión, ninguno tiene la razón. Ni los tradicionalistas ni los modernistas. Solo la gente con los pies en el suelo y con capacidad para adaptarse a un medio cambiante podrá hacer que este sistema sobreviva una vez más. Gracias y nos vemos en un par de días.